Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí estamos en otro vídeo más, esta vez con un compañero, Daniel. ¿A qué te dedicas, Daniel? Pues soy fotógrafo, especializado sobre todo en fotografía de reportaje. Y tienes un proyecto entre manos. Pues sí, estoy exponiendo ahora mismo un proyecto que se llama Fukushima Mirai, que es el futuro de Fukushima, y es porque estuve el año pasado allí, en la prefectura de Fukushima, durante varias semanas, intentando cubrir un poco cómo se encuentra la gente, qué situación hay y qué es lo que hay y qué no hay de verdad en toda la información que nos llega. Y vas a escribir un libro acerca de ello, según me contabas. Esa es mi intención. Mi intención es un poco intentar no solo a través de la parte fotográfica, sino aquellas anécdotas, aquella parte más personal que pude conocer de las distintas personas de allí, que me ayudaron en cierta medida, poder trasladarlo y narrarlo para que la gente conozca las situaciones, que al final yo creo que poniéndoles caras y poniéndoles nombres se hace mucho más cercanos y lo interiorizamos más. Das un toque de cercanía con la población de Fukushima. Sí, esa es un poco la idea, porque al final no importa mucho de dónde seamos, somos mucho más parecidos de lo que pensamos, sea Japón, sea Estados Unidos, sea España. Dentro de las experiencias que viviste allí, cuéntanos qué fue lo que más te impactó, lo que más te llevó. A ver, una de las cosas que más me impactó fueron los proyectos que tienen distintas personas para recuperar, digamos que la actividad, tanto la parte económica de la zona como la parte más personal, intentar volver a atraer a la gente a vivir en esas zonas que digamos que son algo peligrosas, pero no tanto como lo eran anteriormente, en algunos de las ciudades o de las localidades que pude. Eso y probablemente las zonas más cercanas a la central nuclear, donde pude notar el silencio absoluto. Es decir, no escuchaba absolutamente nada, no se escuchaban animales, pájaros, era un silencio que digamos que te lava un poco por dentro. Respecto a la relación y el día a día en Fukushima, ¿cómo fue, cómo lo viviste? ¿Qué tal el trato con la gente, la cercanía hacia la población? La verdad que bastante bien, tuve muchísima suerte, tanto por mi fixer que me ayudó principalmente allí, para notar esa cercanía, incluso el poder acceder a sus casas y poder hablar con ellos de forma más personal. Sí que es cierto que normalmente son un poco más reacios a contarte esa parte personal de entrada, pero al ir de otra forma, al interesarme por ellos en sí mismos y no por sacar un rédito con respecto a un reportaje, sino ir más a la parte personal, a su historia, sí que fueron más accesibles y mucho más amables. Entonces, mi día a día, aparte de trabajar muchísimas horas y caminar muchísimo, moverme muchísimo, fue mucho más sencillo de lo que en un principio me esperaba. Daniel, además de estar haciendo un reportaje ahí, estuvo haciendo labores de voluntariado. Cuéntanos un poco en qué consistían ese tipo de labores. Pues uno de los proyectos que participé como voluntario se trataba de una construcción de un pabellón en una de las localidades montañosas que se llama Miharu, donde se trataba de ayudar a cortar bambú para construir este pabellón, donde poder atraer a la gente de las localidades adyacentes para pues tanto a realizar festividades, reuniones para comidas o cenas. Entonces participé con ellos durante todo un día, me permitieron realizar una serie de fotografías también y luego me invitaron a cenar, pudiendo acceder a esa información, a ese feedback, que de otra forma es un poco más frío o más cortante a la hora de preguntar, por ejemplo. La población de Fukushima principalmente se dedicaba a la agricultura, según nos contabas. A partir de ahí, claro, los campos se fueron al traste. ¿A qué tipo de negocios tuvieron que cambiar los habitantes de Fukushima tras todo este desastre? Pues sí que es cierto que es eso, la actividad principal es la agricultura y hay ciertas zonas que intentan recuperar eso, pero han buscado otras fuerzas económicas para volver a subir, ¿no?, el nivel económico, la actividad económica. En este caso, sobre todo en lo referente a la artesanía, sobre todo en cerámica, hay muy buenos artistas
Entonces han intentado, o intentan más bien, crear una serie de comercios itinerantes, tanto por la prefectura como por otros sitios de Japón, para reactivar no solo esa parte del comercio, sino para volver a traer el turismo, porque Fukushima tenía una buena parte de una zona, era bastante turística. ¿Cuál fue el mejor recuerdo que te trajiste de tu viaje de Fukushima? Pues creo que probablemente las historias personales, la gente, los contactos que pude hacer. Contactos en el sentido, no mero contacto de información, sino contacto de gente que fue muy amable conmigo, que me abrió las puertas de su casa, que me dio acceso a sitios que de otra forma habrían sido imposibles. Para mí esas personas no son meros contactos de un reportaje, para mí esas personas significan algo. Entonces, yo creo que la idea, por ejemplo, del libro también va un poco por ahí. Dar esa especie de homenaje a todas estas personas que se ofrecieron desinteresadamente para poder aportar su granito de arena. ¿Sigues en contacto con algunos de ellos? Sí, sí, sigo en contacto con algunos de ellos. De hecho, uno de ellos tiene una historia bastante interesante porque es un profesor que era de la zona de Kobe, se trasladó allí para intentar concienciar a alumnos de lo ocurrido y de cómo pueden ayudar en temas de voluntariado. Entonces, es gente que está muy comprometida con lo que hace. Bueno, soy Daniel López, soy fotógrafo profesional. Tengo redes por Facebook, Twitter, Instagram. Me podéis seguir también como Daniel López o si no como Oka Photographer. Y mi idea, aparte de estas presentaciones que estoy haciendo con respecto a las exposiciones de fotografía, estoy preparando un libro que intente poder mostrar una parte más personal de todos estos héroes anónimos que están en Fukushima y que siguen luchando por recuperar su tierra a pesar de la catástrofe ocurrida. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy con Daniel, y ya sabéis, seguirle en sus redes, os las dejaré por aquí abajo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!